el cual trae por título Consumado es. Y vamos a ir a el texto bíblico, ¿verdad? Que se encuentra en Lucas 23:44, que dice de la siguiente manera: como era la hora sexta, era como la hora sexta cuando hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora sexta podemos decir que es el mediodía y la hora novena es las 3 de la tarde. Entonces, quiere decir que en ese proceso de la crucifixión de Cristo, que inicia prácticamente al mediodía y va concluyendo hasta las 3 de la tarde, dice que el sol se oscureció. Se oscureció completamente. Imaginemos mediodía, en pleno rayo del sol, y de un pronto a otro, la misma tierra empieza a oscurecerse. Por algo existe la frase, ¿verdad? Del soldado que dice: ciertamente hemos crucificado a un hombre santo. Dice que el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Nos vamos a dar cuenta que en cierta forma cada escritor, porque ahorita lo estoy leyendo en Lucas y lo leemos en Juan, dice consumado es. En tus manos encomiendo mi espíritu, y exclamó consumado es. Y habiendo dicho esto, expiró. La pregunta inicial que voy a realizar es: ¿qué significa consumado es? ¿Qué entendemos nosotros por ese acto de consumado es? Por lo general, nosotros solamente entendemos el hecho de que la obra de redención de Él, venir a morir al mundo, se terminó, ya concluyó. Pero realmente se refiere a eso, la palabra consumado es. Hoy nos vamos a basar mucho en un escrito del Espíritu Profecía que está en el deseado de todas las gentes. Entonces lo vamos a ir parafraseando mientras vamos estudiando la palabra de Dios. Dice la palabra consumado es, dice en el deseado de todas las gentes, el capítulo se llama consumado es, el clamor consumado es, tuvo profundo significado para los ángeles y para los mundos que no habían caído. La gran obra de redención se realizó tanto para ellos como también para nosotros. Ellos comparten con nosotros los frutos de la victoria de Cristo. Otras palabras, esa victoria en contra del maligno no es solamente del planeta Tierra, no es solamente el hecho de que vino Jesús y consumó el acto aquí en la tierra, sino también hay algo que se consume a través de todos los mundos, algo que se consume a través del universo. Y eso es lo que vamos a ir estudiando. Dice el siguiente párrafo: hasta la muerte de Cristo, el carácter de Satanás no fue revelado claramente a los ángeles ni a los mundos que habían caído. El gran apóstata se había revestido de tal manera de engaño que aún los seres santos no habían comprendido sus principios. En otras palabras, Satanás en un principio a quien estaba engañando no era solamente al ser humano, no era solamente al planeta Tierra. Y por eso se le conoce el padre del engaño. ¿Por qué? Porque estaba engañando no solamente a un pequeño mundo, estaba engañando al cielo, estaba engañando al resto de los mundos. Pero el resto de las personas se quedaban ahí a distancia, tratando de ver cuál era la verdad, cuál era el verdadero carácter, a qué se refería Satanás. Y en este dice: era el propósito de Dios colocar las bases de una eterna base de seguridad, que todo el mundo estuviese seguro y confiado de cómo las cosas estaban pasando. Dice: y en los concilios del cielo fue decidido que se le debía dar a Satanás tiempo para que desarrollara los principios que constituían el fundamento de su sistema de gobierno. Esto yo lo pienso y yo digo: qué maravilloso es Dios. Y no sé si alguno compartirá conmigo.
el hecho de que, por lo general, un padre cuando está criando, podríamos decir de que el padre llega y menciona, no toque tal cosa, y el niño va a preguntar por qué o por qué no lo puedo tocar. Y el padre, muchas veces la respuesta más sencilla es porque yo se lo ordeno y punto. Y no hay explicación. Simplemente porque yo lo digo y punto, porque yo soy el papá de esta casa y en este momento me tienen que hacer caso a mí, porque yo pongo las reglas. Pero Dios en su grande amor y misericordia quiere que las demás personas se den cuenta cuál es el error. Y esta es la eterna base de seguridad, que no solamente las personas digan, no lo hago porque mi papá dice que no, pero ¿por qué no lo deja si no es malo? No lo sé, mi papá no me deja y ya. En esa base de inseguridad sería que todos los demonios no sabrían realmente qué significaba el pecado. No sabían qué significaba realmente la rebelión de Satanás. Y por eso en los concilios del cielo a Satanás se le dio el tiempo para que él en su error tratara de desarrollar su error, para que el mundo se diera cuenta por qué era que estaba mal. En otras palabras, es ver y darle la experiencia a las demás personas, bueno, en este sentido a Satanás, para que él se equivocara. Y él supiera y se diese cuenta que lo que él estaba pensando, lo que él estaba haciendo, estaba mal. Si lo tomamos a gran escala, quiere decir que Dios le estaba dando la oportunidad a Satanás, así como se la dio al hijo pródigo. Que Satanás, el hijo pródigo, agarró el dinero, se fue al mundo, hizo con el dinero lo que él quería, lo gastó, lo desperdició, lo despilfarró. Pero el hijo pródigo, a diferencia de Satanás, el hijo pródigo tuvo la oportunidad de decir, no, la verdad es que yo me estoy equivocando. Y todo lo que hice y el dinero que desperdicié y todo lo que supuestamente yo creía que era bueno, realmente es malo. Es mejor vivir con mi padre en su casa. ¿Cuál es la diferencia? Nos damos cuenta que Satanás no quiso, no quiso él reconocer que se había equivocado. ¿Y cuántas veces hay personas tercas que en medio del error, sabiendo que están mal, sabiendo que todo está pasando mal, tercamente, igual que Satanás, dicen, no, pero es que yo me quedo aquí y no importa, aunque usted me muestre una cita, no me importa, pase lo que pase, yo creo esto y punto. Eso fue lo que pasó con Satanás. Dios le dio la oportunidad en los concilios del cielo de que Satanás expusiera su método de gobierno, porque él decía que él gobernaría muchísimo mejor que Jesús. Esa es la gran disputa en el cielo. Y que él creía superior que Jesús. Entonces se le dio a Satanás que desarrollara su gobierno, a ver a dónde le iba a llevar ese gobierno, a dónde lo iba a construir. Dice el Espíritu de Profecía, él había aseverado que eran superiores los principios de él que los principios de Dios. Entonces dice que Dios le dio el tiempo para que él desarrollara los principios suyos, los principios de Satanás, a fin de que pudiesen ser vistos por el universo celestial. ¿Por qué? Para construir esa eterna base de seguridad. Para que Dios dijera, mi gobierno es el mejor, por esto, esto y esto y esto. Porque Satanás en su plan de gobierno no funcionó de nada, no sirvió de nada. Dice, Satanás indujo a los hombres a pecar y el plan de redención fue puesto en práctica. Dice el Espíritu Profecía, durante 4000 años. Cristo estuvo obrando para elevar al hombre en su plan de gobierno, de que Cristo iba a ser un Dios para ellos, iba a ser la principal salvación para la humanidad. Y Satanás decía que no era necesario, de que Satanás decía que no era necesario cumplir leyes, que no era necesario, que aún así la gente viviría feliz, viviría en paz, tendría la libertad, tendría todas las cosas.
Pero Cristo decía, no es que la libertad está en obediencia, la libertad está en poner límites, porque si no las personas se van a matar, las personas se van a hacer esto, se van a hacer lo otro. Pero Satanás decía que no eran necesarias las reglas. Y durante 4000 años, Cristo estuvo obrando como Dios en este mundo para salvar al hombre. Y durante esos mismos 4000 años, dice, Satanás estuvo obrando en su plan de gobierno para arruinar el hombre y degradarlo. Al final y al cabo eso fue lo que hizo. Y dice, y el universo celestial lo contempló absolutamente todo. Eso no quedó a escondidas. Y ahora todo el mundo se da cuenta cuál era el verdadero plan de gobierno de Satanás. Dice, cuando Jesús vino al mundo, el poder de Satanás fue dirigido en contra de Jesús. O sea, 4000 años, Satanás se dedicó a atacar al mundo entero. Pero apenas nace Jesús, ahora el poder de Satanás ya no es dirigido en contra del mundo entero, sino ahora es dirigido única y exclusivamente en contra de Jesús. Dice, desde que apareció como un niño en Belén de Judea, el usurpador obró para lograr su destrucción. En otras palabras, era una lucha de plan de gobierno. Jesús con el plan de Dios y Satanás con su plan propio. Y ahora que Jesús viene a la tierra, Satanás, ¿qué es lo que piensa? Si lo destruyo a él, se destruye el plan de gobierno de Dios. Y eso, por eso fue que Satanás dirigió su poder única y exclusivamente en contra de Jesús. De toda manera posible, procuró impedir que Jesús alcanzase una infancia perfecta. O sea, la tentación de Jesús no inicia en el desierto, no inicia cuando ya es adulto. La tentación de Jesús inicia desde su infancia, desde su niñez, desde que era un bebé. Una virilidad inmaculada, un ministerio santo y un sacrificio sin mancha. Eso era lo que procuraba destruir Satanás. Procuraba destruir la perfección. ¿Por qué? Porque Jesús predicaba de que por medio de la obediencia de la ley, la gente iba a ser perfecta, que no iban a tener problemas entre ellos, de que no iban a haber pleitos, que no iban a haber celos, que no había ira, que no había nada. Y Satanás decía, no, es que eso es una obligación y nadie la puede cumplir. Y deben ser libres porque esa ley es una esclavitud. Por 4000 años, Jesús trató de dar el ejemplo con su pueblo, pero lastimosamente su pueblo no quería ser dirigido por Dios. El planeta Tierra no quería ser dirigido por Dios. Entonces Jesús descendió al planeta Tierra como un hombre, igualito que todos los demás. Y al descender, él tenía que dar el ejemplo de cómo era vivir una vida perfecta, una infancia perfecta, un ministerio santo y un sacrificio sin mancha alguna. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que demostrar que el plan de gobierno de Dios es posible, de que sí era fácil de cumplir. Y Satanás trataba de hacer completamente lo contrario. Dice, pero Satanás fue derrotado. No pudo inducir a Jesús a pecar. No pudo desalentarle ni inducirle a apartarse de la obra que él había venido a hacer a la tierra. Y eso es lo que podríamos decir, consumado es. Porque lo que se consuma, lo que se aclara, en cierta forma, es el plan de gobierno de Dios. De que sí hay oportunidad de ser perfecto. De que Satanás, a pesar de tentar a Jesús como un ser humano, no lo pudo hacer quebrantar. No pudo desalentar ni inducirle a apartarse de la obra que él había venido a hacer a la tierra. Dice, al nacer Jesús, Satanás supo que había venido un ser comisionado divinamente, o sea, supo que había venido un ser comisionado de parte de Dios.
para disputarle a él su dominio. Y dice, Satanás tembló al oír el mensaje del ángel que atestiguaba la autoridad del rey recién nacido. Podríamos decir que Satanás sabía quién era. Dice, Satanás conocía muy bien la posición de Cristo. Había ocupado en el cielo como el amado del Padre. Sabía quién era Jesús, sabía cuál era su posición. Y aún así, a él no le importó. El hecho de que el Hijo de Dios viniese a la tierra como un hombre le llenaba de asombro y aprensión. Dice que él no podía sondear el misterio de este gran sacrificio. Él no comprendía por qué con el que estaba luchando en plan de gobierno, por qué él iba a dejar de luchar en cierta forma como Dios y si iba a ser un simple humano a merced de las manos de él. Y él decía, va a venir aquí, yo voy a hacer con él como yo quiera. Ya he hecho quebrantar una infinidad de personas. Y ahora va a venir él como ser humano, no entiendo por qué. Dice, su alma egoísta no podía comprender tal amor por la familia que él mismo había engañado, por la familia humana. La gloria y la paz del cielo y el gozo de la comunión con Dios eran débilmente comprendidos por los hombres, pero eran bien conocidos para Lucifer, el querubín cubridor, puesto que había perdido el cielo. Estaba ahora resuelto en vengarse, haciendo participar a otros de su caída. Dice, esto lo lograría haciéndolos inducir a menospreciar las cosas celestiales y poner sus afectos en las cosas terrenales. Y eso lo podríamos unir con la palabra, en la palabra de Dios, con el ejemplo que dice, cuidaos vosotros de la levadura de los fariseos. Pero dice que vosotros sois la levadura del pan. Y dice que en medio de la levadura, Dios escondió en medio del pan su levadura. Pero ¿qué pasó? Que con el tiempo ese pan empezó a crecer. ¿Cuál es la diferencia entre levaduras? Porque hay una buena y una mala. Porque dice que el principio de la levadura es hacer crecer. Y así es el reino de Dios, nos hace crecer. Pero dice que la levadura buena hace crecer cuando está en el interior. La levadura mala es cuando usted quiere hacerse crecer en el exterior. Y muchas veces nosotros, para darnos valor, hay una pregunta muy fácil o muy difícil, que es, ¿qué es más fácil? ¿Amarse a uno mismo o amar al prójimo? Y en ese sentido, la pregunta va, ¿por qué tú amas a los demás? ¿Por los objetos que ellos tienen, los logros que ellos han alcanzado? Porque tiene carro, amo al otro porque tiene casa, amo al otro porque tiene dinero. La mayoría de gente diría no. Yo amo a los demás por lo que son, por su forma de ser. Y ahora la pregunta es, ¿y por qué te amas tú? ¿Te amas por cómo eres o por los logros que tienen? Y muchas veces uno se ama a uno mismo por lo que uno ha logrado en la vida. Dice, yo me amo, yo me doy valor a mí mismo porque yo terminé mis estudios. Me doy valor porque yo sé hacer tales cosas. Me doy valor porque yo sé cocinar. Me doy valor porque yo logré comprar un carrito. Me doy valor porque yo logré aprender a hacer tal cosa. Pero no me doy valor porque soy simpático. No me doy valor porque soy de una buena personalidad. Muchas veces nosotros valoramos más en nuestra vida las cosas exteriores que tenemos y así nos hacemos parecer a los fariseos. Dice que Satanás lograría hacerlos inducir a menospreciar las cosas celestiales si los hace poner sus afectos en las cosas terrenales. Entonces digo yo para lograr ser una buena pareja,
los que están solteros, para poder impresionar a una chica y poder tener una vida feliz, ¿qué tengo que hacer? Ah, bueno, tengo que conseguir tener dinero, tengo que conseguir tener un buen trabajo, tengo que conseguir tener una buena casa para que encontrar una buena chica. Y ponemos nuestro valor en las cosas terrenales. Cuando si somos verdaderos cristianos, deberíamos poner nuestro valor en las cosas internas, en tener un carácter como el de Cristo, en no tener envidia, en no tener problemas, en no odiar a nadie, en no enojarnos con nadie, en mejorar nuestro carácter. Eso significa tener una pequeña parte del cielo aquí en la tierra. No porque tenga una casa, no porque tenga grandes cosas, sino porque tengo a Cristo dentro de mi corazón. Y esa es la levadura que nos va a llevar al cielo. Porque Cristo hace crecer todas las cosas buenas, todos los caracteres buenos dentro de mí. Pero Satanás sabe correctamente eso. Y por eso tembló, porque ahora se había dado cuenta de que, puesto que él había perdido el cielo, ahora estaba resuelto a vengarse, haciendo inducir a otros de su caída. Entonces, quiere hacer que el mundo eterno, el mundo entero, se pierda. ¿Cómo lo va a hacer? Poniendo sus afectos en las cosas terrenales. Qué triste, ¿no? Dice desde su infancia en Belén, fue continuamente asaltado por el enemigo. La imagen de Dios se manifestaba en Cristo y en los concilios Satanás había resuelto vencerle. Esta lucha era una lucha de Satanás en contra de Cristo, que al final y a cabo nosotros nos agarraron a nosotros como un plan de gobierno al mundo entero y a ver a quién elegía el mundo. ¿Qué gobierno le daba más paz y libertad al planeta Tierra? Pero la paz y la libertad que Satanás ofrecía, poco a poco se dio cuenta el mundo entero, el universo, de que la paz de Satanás llevaba violencia, llevaba envidias, llevaba que la gente no estuviera feliz con sus propias cosas, llevaba al egoísmo, llevaba muchos actos malos, que ya eso no tiene nada de bonito, nada de libertad. En cambio, la imagen que manifestaba Cristo, su plan de gobierno como Dios, siempre fue bueno. Y cuando Él vino como ser humano al mundo, lo demostró. Dice, ningún ser humano había venido al mundo y escapado del poder de las manos del engañador. Las fuerzas de confederación del mal asediaban su senda para entablar guerra en contra de Jesús. Y me gusta mucho esta palabra porque muchos dicen, no, es que Satanás solamente él se dedicó a hacerle el mal a Jesús. Pero dice las fuerzas de la confederación del mal. Quiere decir que Jesús fue atentado no solamente por Jesús, sino por toda la confederación del mal, todos los ángeles caídos también tentaban a Jesús y asediaban su senda para entablar una guerra en contra de Jesús y si era posible poder prevalecer contra él. Y todo esto conlleva el consumado es y vamos a ir a ver cuál es el punto principal que significa consumado es. En la ocasión del bautismo de nuestro Salvador, Satanás se hallaba entre los testigos. Satanás vio la gloria del Padre que descansaba sobre su Hijo en el momento del bautismo y oyó la voz de Jehová. O sea, sabía bien quién era y sabía contra quién estaba peleando, pero a Satanás no le importaba pelear en contra de Dios. Desde el pecado de Adán, la especie humana había estado privada de la comunión directa con Dios. Entre tanto, el cielo y la tierra se habían realizado por medio de Cristo. Pero ahora que Jesús había venido en semejanza de carne de pecado, el Padre mismo habló. Antes se había comunicado con la humanidad por medio de Cristo. Ahora se comunicaba con la humanidad en Cristo.
Antes, el plan de gobierno de Dios se había referido por medio de Cristo. Por eso dice Juan, a mi Padre nadie lo ha visto y nadie lo ha escuchado. Al único que han visto y escuchado es a mí. Todo el Antiguo Testamento, quien actuó y obró hacia el mundo fue Jesús. Pero dice que ahora se comunicaba directamente con la humanidad en Cristo, porque ese plan de gobierno de Dios lo estaba llevando a cabo Jesús con su sangre. Ese plan de gobierno que cada uno de nosotros deberíamos de vivir. Satanás había esperado que el aborrecimiento de Dios, que Dios siente hacia el mal, produjera una eterna separación entre el cielo y la tierra. O sea, Satanás tenía en su mente de que Dios odiaba el mal, de que él no iba a poder soportar ensuciarse. Entonces Satanás dijo, yo voy a ir a hacer un chiquero para que Dios se aparte de aquí. Pero a pesar de que Satanás vino y hizo un chiquero en el planeta Tierra, a pesar de eso, dice que Dios siempre tuvo una relación. Dice, pero ahora era evidente que la relación entre Dios y el hombre había sido restaurada. O sea, Dios nunca se apartó. Por más pecador que uno sea, por más malo que uno sea, Dios siempre le va a dar la oportunidad. Siempre le va a dar la oportunidad de ese arrepentimiento. Muchos consideran este conflicto entre Cristo y Satanás como si no tuviese importancia para su propia vida. Para ellos les es de poco interés. Pero en esta controversia se repite en el dominio de todo corazón humano. Nunca se sale de las filas del mal para entrar en el servicio de Dios sin poder recibir todos los ataques y asaltos de la tentación de Satanás. Y me gusta mucho esta parte, esta controversia que existe entre Dios, es Jesús y Satanás, dice que se repite en el corazón humano. Y viene una parte de spoiler, diría uno, el consumado es, solamente lo hallamos dos veces, podríamos decir. Cuando Jesús muere y dice, consumado es. Y cuando Jesús sale del lugar santísimo al final de los tiempos y dice otra vez, consumado es. Quiere decir que el consumado es el que es justo siga siendo justo y el que es impío siga siendo impío. El primer consumado es se le dio a Satanás. Y ese consumado es significa que hasta ese momento Satanás tenía la gracia de poder arrepentirse. Pero cuando Jesús en el Calvario dice consumado es, significa que en ese momento a Satanás se le acaba su gracia. El gran conflicto para ver quién tenía razón, cuál era el plan de gobierno más bueno o más malo, se acaba en la cruz del Calvario. Y se dio cuenta de que no, el plan de gobierno correcto, Dios, Jesús, demostró que el plan de gobierno de Dios es bueno, de que es inamovible. Y ahora el último que se va a repetir ya no es con Satanás. Satanás ya está concluido y ese consumado es, ahora es para el mundo entero, para el ser humano. Y ahora se le da la oportunidad al ser humano, porque esto era una lucha de Satanás y Dios, pero se llevaron en medio al ser humano. Pero ahora Dios le da la oportunidad al ser humano que él también se arrepienta de su mal camino y busque la salvación y pueda regresar nuevamente a ser, podríamos decirlo, un humano de parte de Dios. Y dice, nunca le sale las filas del mal para entrar al servicio de Dios sin llevar ataques de Satanás, sin arrastrar, sin arrostrar los asaltos de Satanás. Las seducciones que Cristo resistió son las mismas que nosotros encontramos tan difíciles de resistir. Pero Cristo fue diferente, fue inclusive más. Dice, le fueron infligidas en un grado tanto mayor, más elevado, porque su carácter era mejor que el de nosotros. A nosotros, es como el dicho, si uno ocupa
derribar una pared y la puede derribar con un dedo, no la derriba con un dedo. Pero si la pared es demasiado firme, entonces voy a hacerla con la mano completa. Pero si no la puedo empujar con las manos, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar un martillo, una masa gigante para poderla derribar. Satanás, hay muchas personas, muchos seres humanos que no necesitan ni hacer mucho esfuerzo. Una simple brisna, con un simple soplido, ya cayó en la tentación. Pero entre más elevado sea el carácter de nosotros, más esfuerzo va a tener que hacer Satanás para luchar en contra de nosotros. Por eso dice la palabra de Dios que Dios no nos dará una prueba más grande que la que nosotros no podamos soportar. Los ataques que Satanás realiza a cada uno de nosotros van a la mano con con la posibilidad de que nosotros podamos derrotarlo a él. ¿Por qué? Porque Jesús nos protege, porque Jesús nos defiende, porque él resistió todos esos ataques. Y él dice, no, no va a permitir que los ataques sean más difíciles de los que ellos puedan soportar. Y por eso él es nuestro protector. Dice, llevando sobre sí el terrible peso de los pecados del mundo, Cristo resistió la prueba del apetito, resistió la prueba del amor al mundo, la prueba del amor a la ostentación, la prueba que conduce a la presunción. Qué difícil cuando usted es el más bueno en algo, uno lo presume, ¿verdad? Uno saca pecho y dice, no, es que yo hago bien tal cosa. Pero dice que Jesús era un buen trabajador. Inició como, podríamos decirlo, como un carpintero, pero eso no lo hizo a él elevarse sobre las demás personas, sino que él dijo, yo no soy nadie. Aceptó su humildad. Estas fueron las tentaciones que vencieron a Adán y a Eva y al mundo entero, que tan fácilmente nos vencen a nosotros mismos. Pero Jesús dice que él las resistió completamente. Cuando Jesús entró en el desierto, fue rodeado por la gloria del Padre. Absorto en la comunicación con Dios, se sintió elevado por encima de las debilidades humanas. Y de aquí se agarran muchas personas para decir, no, es que Jesús siempre estuvo en la comunicación de Dios. Siempre estuvo en comunicación directa con el Padre y por eso él soportó. Pero yo le respondo a usted, igualmente nosotros estamos en comunicación con Dios y Dios no se ha apartado de nosotros y siempre estamos en comunicación directa. Entonces, por eso es que podemos lograr soportar las tentaciones. Pero nos dice algo muy importante, dice, pero la gloria se apartó de Jesús. La gloria de Dios se apartó de Jesús. Y en el momento del desierto, dice que quedó completamente solo, sin intercesor entre el cielo y él como hombre, para que él luchara solo en contra de la tentación. Esa es la diferencia. Nosotros tenemos un intercesor, tenemos un abogado, tenemos alguien que nos defiende, pero Jesús lo tuvo que hacer completamente solo. Esta le apremiaba en todo momento. Su naturaleza humana rehuía, no conocía, no se daba cuenta del conflicto que le esperaba a él. Y él estaba completamente solo, sin intercesor entre Dios y él como hombre. Durante 40 días ayunó y oró, débil, demacrado por el hambre, maliciento, agotado por la agonía mental. Desfigurado era su aspecto más que cualquier hombre. La tentación que llevó Cristo no es igual a la de nosotros, porque nosotros tenemos quien nos defienda. Pero el ataque que recibió Jesús fue inclusive más que el de cualquier hombre. Y su forma, en su momento débil, agotado, maliciento, agotado mentalmente, más que la de cualquier de los hijos de Adán. Y dice
Entonces vio Satanás su oportunidad y pensó que él podía vencer a Cristo. Dice, desde el desierto al Calvario, la tempestad de la ira de Satanás le azotó. Pero cuanto más despiadada era, tanto más firmemente el Hijo de Dios se aferraba a la mano de su Padre. No porque lo tuviera ahí, no porque él estuviera cerca de Dios, no porque Dios lo estuviese protegiendo, sino porque él ya había llenado su vasija de aceite. Así como las vírgenes, dice, todas se fueron a dormir, cabecearon y durmieron. Pero dice que unas tenían más cantidad de aceite guardado y rellenaron su lámpara. Y en medio de la tentación, eso es lo que necesitamos nosotros. Tener esa lámpara llena para que en medio de la tribulación tengamos una seguridad y confianza de que Dios está con nosotros. Y por eso avanzaba en la senda ensangrentada. Dice, todos los esfuerzos de Satanás para oprimirle y vencerlo no lograron sino hacer resaltar con luz más pura el carácter inmaculado de Cristo. Cuando Satanás puso poner su plan de gobierno y decir, ni Jesús va a poder lograrlo, tener el plan de gobierno de Dios, sino que Jesús se va a unir al plan de gobierno mío. Y ahí él hubiese podido tener voz para rebelarse en contra de Dios. Dice que no lo pudo lograr, sino que lo que hizo fue resaltar más el carácter de Cristo. Todo el cielo y los mundos que no habían caído fueron testigos de la controversia. ¿Con qué interés intenso siguieron las escenas finales del conflicto? Vieron al Salvador entrar en el huerto del Getsemaní, con el alma agobiada por el horror de las densas tinieblas. Que las densas tinieblas es el enemigo y sus huestes. Oyeron su amargo clamor: Padre mío, si es posible, haz que pase de mí este vaso. Al retirarse de él la presencia del Padre. O sea, ya encontramos dos veces que Jesús se encuentra completamente solo, sin intercesor. Le vieron entristecido con una amargura de pesar que excedía a la última gran lucha con la muerte. El sudor de sangre brotó de sus poros y cayó en gotas sobre el suelo. Entonces, encontramos prácticamente de que en el desierto, en el Getsemaní, y vamos a ver también en la crucifixión, fueron tres momentos en que Jesús quedó completamente solo para luchar en contra del enemigo. Los principados y las potestades de las tinieblas estaban congregados en derredor de la cruz, arrojando la sombra infernal de la incredulidad en los corazones humanos. Cuando el Señor creó estos seres para que estuviesen delante del trono de Dios, dice, eran hermosos y gloriosos. Su belleza y su santidad estaban de acuerdo con su exaltada posición. Estaban enriquecidos por la sabiduría de Dios y ceñidos por las panoplia del cielo. Eran ministros de Jehová. Pero, ¿quién podía reconocerlos ahora? Dice que las potestades de las tinieblas están congregadas en derredor de la cruz, arrojando una sombra completa. ¿Quién los podría reconocer? ¿Quién podía decir que esos eran gloriosos serafines que alguna vez ministraron en el cielo? Nadie lo creería. Y dice en el momento de la cruz, ¿y qué significa consumado es? Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado completamente. Su administración quedaba desenmascarada delante de los ángeles que no habían caído y delante del universo celestial. Se había revelado ahora al universo eterno, ¿cómo? Como un homicida, al derramar la sangre del Hijo de Dios. Había perdido completamente la simpatía de los seres celestiales. Desde entonces su obra sería restringida. Prácticamente antes de que Jesús dijera consumado es, antes de que Cristo muriese, Satanás tenía todavía la duda
de que, bueno, realmente él no fue un líder tan malo en el cielo. Él era Luzbel, él era el líder prácticamente después de Dios, era el mayor en el cielo. Y en ese momento tenía engañado todavía al mundo entero. Estaban viendo y decía, bueno, pero es que son humanos, pero es que esto se le dan excusas. Pero cuando llega Jesús a la tierra, la gente se dio que lo que Satanás tenía en contra de Jesús no era simplemente una diferencia de plan de gobierno, que lo que Satanás sentía en su corazón realmente era odio, odio al punto de querer destruir a Jesús. Y dice, se había revelado como un homicida. No quería luchar el puesto, no quería demostrar que su plan de gobierno era mejor. Lo que quería era destruir, matar a Cristo. ¿Sabe cómo se le llama eso? Celos, envidia, ira. ¿Y cuántas veces eso nos pasa a nosotros? Y si esta lucha entre Jesús y Satanás se repite en el mundo hoy. ¿Y cuántos hermanos dentro de la iglesia atacan tan fuertemente a sus propios compatriotas? Y en medio de la iglesia pierden la simpatía de Dios porque están atacando al hermano. Y dice, todo aquel que mire mal a su hermano, ya lo mató en su corazón. Y pregunto yo, ¿cuántos homicidas, así como Satanás, existen disfrazados y escondidos dentro de nuestras iglesias? No están derramando la sangre de Jesús, pero con su pecado lo hacen. Y con su pecado están derramando la sangre de sus hermanos, por medio de críticas, por medio de burlas, de mentiras. Y eso hace que estas personas pierdan la simpatía de los seres celestiales. Gracias a Dios, ahora tenemos un intercesor que conoció el carácter de Satanás y conoce el carácter de cada uno de nosotros y nos da la oportunidad de arrepentirnos. A Satanás se le dieron, todos los años que él vivió en la tierra, se le dio la oportunidad para que se arrepintiera. Si Satanás hubiese dicho, bueno, perdón, me arrepiento, no, sí, tiene razón, esto, lo otro, el mundo ya había visto que era el pecado. Se había dado cuenta de que el mundo estaba pecando, que la libertad de Satanás no era buena, que eso no era bueno. Se le había dado la oportunidad para que se arrepintiera como el hijo pródigo. Pero Satanás llegó hasta el punto donde ya no hay vuelta atrás, donde su corazón, en medio de tanto odio, llegó a matar a Cristo. Y en ese momento se dijo, consumado es. El que es justo siga siendo justo y el que es impío siga siendo impío. Y lastimosamente, Satanás se declaró él como un impío, como un pecador, como un homicida del Hijo de Dios, como un homicida de Jesús que se había encarnado como un humano. Y ahí a él quedó consumado. Él, siendo injusto, ya no puede alcanzar la salvación. Se le cierra la gracia a Satanás y a sus huestes angelicales, que ya no se reconocían como ángeles de luz. Dice, cualquiera que fuese la actitud que asumiese, no podría ya acechar a los ángeles mientras estos salían de los atrios celestiales, ni acusar entre ellos a los hermanos de Cristo, de estar revestidos de ropas de negrura y contaminados del pecado. Él ya no puede acusar, porque a él ya se le acabó la gracia, ya no tiene la libertad de salir del planeta Tierra, no tiene la libertad de hacer lo que se le plazca. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo venció. Dice, estaba roto. El último vínculo de simpatía entre Satanás y el mundo celestial. De ahí Satanás se desenmascaró, se rebeló, se le quitó su disfraz de que él era bueno, de que simplemente la diferencia es un plan de gobierno. No, prácticamente ahí se dieron cuenta de que Satanás había cruzado límites que no se debían de cruzar. Esto significa consumado es. Sin embargo, dice Satanás no fue destruido entonces. Si a él ya se le acabó la gracia, entonces ¿por qué no lo destruyeron? Dice, los ángeles no lo comprendieron.
Ni aún entonces todo lo que entrañaba esta gran controversia. No comprenden porque Satanás sigue vivo. Los principios que estaban en juego habían de ser revelados en mayor plenitud. O sea, la gracia de Satanás ya se le acabó. Y en ese momento hubiesen dicho, bueno, ya se acabó el experimento en la tierra, se acabó todo esto y ya, se acabó. Pero ¿qué pasó? Dice, y por causa del hombre, la existencia de Satanás debía continuar. Tanto el hombre como los ángeles debían ver el contraste entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas. ¿Por qué? Porque Satanás había venido al mundo, había hecho lo que quería y al final el único pueblo de Dios, que se supone que era la parte de Dios, había caído también. Todos los judíos, los mismos judíos fueron quienes mataron a Jesús y no podía acabar en una derrota. ¿Por qué? Porque si no el hombre no hubiese podido ser salvo. No hubiese podido él luchar por su salvación. Ahora dice que ahora nosotros, a diferencia de Jesús, ahora nosotros nos encontramos fortalecidos porque Cristo nos cuida, Cristo nos protege. Y aparte de eso, nos envía una ayuda extra, el cual es el Espíritu Santo. O sea, ya no estamos en la misma lucha de antes. Tenemos más fuerza para luchar en contra del mal gracias a Cristo. Y ahora ese contraste es el que debería verse, de que el ser humano, no solamente Jesús, sino que el ser humano también podía elegir a quién debía servir y podía ser reforzado por la gracia de Dios. Otro engaño iba a ser presentado ahora. Y ahora Satanás declaró de que esa misericordia que Dios había dado al mundo entero, su sacrificio, su muerte, el lavamiento en la sangre, la Santa Cena, el bautismo, destruía la justicia de Dios. Que la muerte de Cristo rompía la ley de su Padre. O sea, apenas Satanás muere en la cruz y dice, no, es que este sacrificio no va a servir de nada, porque si creemos en Jesús, Jesús está en contra de Dios. Y empezó a predicar eso a capa y espada. Y dice, sí, y, y, y Satanás decía que la misericordia de Dios está en contra de la ley, porque ¿cómo Dios va a perdonar a un pecador? No, el pecador es pecador. Y dice, si hubiese sido posible que la ley fuese cambiada, o rota, o abrogada, Cristo no hubiese necesitado morir por el mundo entero. Y aquí nos explica. Pero el abrogar la ley sería inmortalizar la transgresión. O sea, si rompemos la ley, si quitamos un mandamiento porque es muy difícil de cumplir o esto, lo otro, dice que eso sería prácticamente inmortalizar la transgresión y colocar al mundo bajo el dominio de Satanás, porque era lo que Satanás predicaba en su plan de gobierno. Porque la ley era inmutable, fue que Cristo fue levantado en la cruz. Porque la ley no podía romperse, es por lo que Jesús vino a morir por el mundo entero. Porque el hombre podía ser salvo únicamente por la obediencia de los mandamientos de Dios. Y por eso fue que Jesús fue levantado en la cruz. ¿Para qué? Para que Él pueda ser mi abogado, para que Él pueda ser mi defensor, para que el Espíritu Santo pueda entrar en los corazones de cada uno de nosotros y ayudarnos a buscar la salvación, para hacer un borrón y cuenta nueva, porque es cierto, nosotros pecamos, pero por la muerte de Cristo nos da un borrón y una cuenta nueva. ¿Por qué? Porque así poquito a poco vamos a irnos perfeccionando en la santidad de Dios, hasta que llegue el momento donde ya no seamos pecadores, hasta que llegue el momento en que nuestro caminar sea la par de con Cristo. Por eso es que Cristo hizo su sacrificio, para darnos oportunidad y oportunidad de limpiarnos. ¿Por qué? Porque la suciedad no se quita en la primera lavada. Si yo llego y me mancho de sangre esta camiseta blanca, agarro, me la quito, la pongo en la lavadora, le doy vuelta al agua, le echo un poquito de jabón, saco de la lavadora la ropa y ¿cómo sale? Sale sucia todavía, sale manchada, porque la sangre mancha. Entonces, ¿qué necesitamos? Una segunda lavada. La vuelvo a lavar, ya sale un poquito mejor.
pero por más lavadas que haga esa mancha, nunca se va a quitar. ¿Cuál es la diferencia con la que sí se quita? Diría mi esposita, bueno, es que hay que echarle blanqueador, hay que echarle cloro, hay que echarle no sé qué otras cosas le echan. Mi esposita siempre deja la ropa muy blanca. Hasta el punto de que deja la ropa completamente blanca. ¿Y qué significa eso? La ley era inmutable. El pecador manchado jamás iba a ser blanco por más que se arrepintiera de sus pecados. Pero Jesús en la muerte en la cruz funciona como ese cloro, como ese blanqueador, donde poquito a poco Jesús entra dentro del corazón de cada uno de nosotros y nos quita la mancha desde dentro. Esa era la necesaria. ¿Por qué? Porque ahora yo ya limpio completamente la mancha del pecado. Ahora yo puedo luchar por mantenerme obedeciendo los preceptos de Dios. Sin embargo, Satanás representó como destructor de la ley aquel mismo medio por el cual Cristo la estableció. O sea, Jesús fue quien puso la ley. Jesús la escribió en las tablas de las piedras y se las dio a Moisés. Pero ahora Satanás quería representar al mundo entero, al universo entero, de que Cristo estaba rompiendo la ley. O sea, hay que ser muy cínico para tratar de engañar así al mundo entero. Alrededor de esto girará el último conflicto en la gran lucha entre Cristo y Satanás. Ese mismo conflicto, decía, se vuelve a repetir. Ya no es Satanás en contra de Dios, sino el ser humano luchando en contra del ser humano. La lucha no es contra los demás, la lucha es conmigo mismo. Donde si yo decido pecar, estoy de parte de Satanás y no hay comunión entre Dios y las tinieblas. Pero si yo decido luchar en contra de mí mismo, guardar los mandamientos de Dios y apartarme del mal, me voy a unir a las huestes de Cristo. Análogamente, o sea, de la misma manera, pero en una similitud al futuro, vi que sería libertado el pueblo de Dios, el cual con tanta fidelidad había anunciado al mundo la ira venidera. Dios no consentiría que los malvados exterminasen a quienes esperaba ser trasladados al cielo. No se sometían al decreto de la bestia ni tampoco recibieron su marca. O sea, análogamente, trasladándolo al final de los tiempos, Jesús sí fue destruido por Satanás. Bueno, destruido no, fue asesinado por Satanás y el universo entero lo vio como un asesino. Pero dice que Dios no va a permitir que pase lo mismo en el futuro. Y ahora los seres humanos no va a tener el permiso de poder matar a otro ser humano parte del Hijo de Dios. Los que reciben la marca de la bestia no van a poder matar a los que tengan el sello de Dios. Vi que si los malvados se les permitiese exterminar a los santos, Satanás, ponlo aquí, Satanás se alegraría con sus huestes malignas, todos cuantos odiaban a Dios. Y dice, y, oh, qué triunfo sería para su majestad satánica, qué triunfo sería para Satanás ejercer en la lucha final de la potestad sobre los que durante el largo tiempo habían esperado contemplar a quien tanto amaban. ¿Por qué? Porque Satanás para él fue una dicha estupenda el haber asesinado a Cristo. Y dice que también sería una alegría extrema el hecho que al final de los tiempos los seres humanos malos mataran a los seres humanos buenos. Y dice, qué alegría sería para Satanás que eso pudiese ser. Pero ¿qué dice el Espíritu Santo? Dice, cuando los santos salieron de las villas y de las ciudades y los malos trataron de perseguirlos con el intento de matarlos, ¿qué sucede? Pero las espadas levantadas en contra del pueblo de Dios se quebraron y cayeron tan inofensivas como briznas de paja. O sea, a pesar de que Satanás logró matar a Jesús en su primer consumado es, en el segundo consumado es, los humanos malvados van a querer matar a los santos hijos de Dios, pero Dios no lo permitirá.
los ángeles de Dios escudaron a los santos, cuyos clamores elevados de día y de noche en súplica de liberación habían llegado ante el Señor. Esta partecita que acabo de leer ahorita no se encuentra en el Deseo a todas las gentes, porque todo el rato estaba leyendo el Deseo a todas las gentes. Esto se encuentra en Primeros Escritos, página 284. Dice, bien podían pues los ángeles regocijarse al mirar la cruz del Salvador, porque aunque no comprendieron todo entonces, sabían que la destrucción del pecado y de Satanás estaba asegurada para siempre, como también la redención del hombre, y el universo iba a quedar eternamente seguro. Cristo mismo comprendía plenamente los resultados del sacrificio hecho en el Calvario, porque consideraba al mundo entero, los consideraba a todos, cuando en la cruz exclamó, consumado es. Entonces les pregunto yo a ustedes, ¿qué significa consumado es? ¿Qué significa prácticamente esta gran palabra? Consumado es una lucha de un plan de gobierno, donde se demuestra que el bien prevalece siempre ante el mal, de que Dios no está equivocado, de que Dios tiene la razón, de que le dio la oportunidad durante muchos años a Satanás para que se arrepintiera en su gran amor. Y muchas veces nosotros no queremos dar la otra mejilla. Alguien nos hace una mirada fea y no, ya, no, yo me aparto, no quiero volverlo a ver, que no se me cruce en mi camino porque ya no lo quiero ver. Cristo le dio la oportunidad. Se dejó atacar por Satanás, se dejó hacer todos los cosas y le siguió dando la oportunidad hasta que dijo consumado es. Hasta que la gracia de Satanás se acabó en el mundo. Pero muchas veces nosotros le cerramos la gracia a un prójimo antes que Cristo cierre su gracia. Y nos creemos nosotros más justos que Dios. Y eso es obrar igual que Satanás, porque Satanás se creía más justo que Dios y no se considera más justo que el prójimo. Y uno trata de alejarse, ¿no? De esto, de lo otro. Hermano, luchemos para no caer en esta misma gran controversia. Porque si caemos en esa controversia, le estaríamos dando la razón de la prédica que dio Satanás. Y lo siento yo, pero yo no quiero estar de parte de Satanás. No quiero ser parte de su prédica. Quiero ser parte de la prédica de Cristo, de que todos tienen una oportunidad, todos se pueden arrepentir, todos tienen la oportunidad. ¿Y hasta cuándo es esa oportunidad? En este momento, hasta que se vuelva a repetir nuevamente, consumado es. Hasta que por parte de Dios se cierre la gracia, porque yo no soy Dios para cerrarle la gracia a nadie. Espero que este tema quede en nuestro corazón, nuestra mente, y que ese consumado es, no lo perdamos nosotros nunca. Que cuando llegue ese momento de que el que es justo siga siendo justo, seamos nosotros contados por justos, no por gente que haya cerrado la gracia antes de que fuese tiempo. Es mi deseo. Amén.